habíamos estado hablando acerca de fluidos. Nosotros habíamos hecho una diferenciación entre fluidos reales y fluidos ideales para trabajar con fluidos ideales en la semana anterior, en el módulo anterior. Habíamos hablado de unos tubos donde el fluido va a fluir por estos tubos, y habíamos visto que en fluidos ideales la velocidad iba a ser constante, se iban a mover con flujo de régimen laminar y estacionario. Estos son los ideales. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Sí? A lo que trabajamos la clase pasada. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, en vez de levantar la manito y que por ahí Lucas o yo nos demos cuenta de que levantó la mano, se deshabilita el micrófono y ahí nos hace la pregunta correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y luego tenemos nosotros, ahí Ana levantó la mano, no sé si querías preguntar algo, Ana, o es que No, perdón. están probando, ¿no? Cómo es que funciona esto de Teams. No hay ningún problema. Entonces vamos a trabajar con fluidos reales. Estos fluidos reales que hay un rozamiento, hay una fricción con las paredes del tubo, debido también a la viscosidad de estos fluidos. Prácticamente los fluidos ideales no existen, los fluidos son reales. Bueno, me queda un poco espacio para el gráfico, para el esquema, pero es el mismo que habíamos trabajado en clase, ¿verdad? Donde hay un rozamiento con las paredes del tubo. Entonces, claro, para que esto pueda fluir, como hay un rozamiento, ¿sí? Acá tenemos claramente un caudal, Q, la cantidad del volumen que tenemos por unidad de tiempo, tenemos un caudal, tenemos nosotros que, dije recién que hay una resistencia, entonces, claro, para que fluya este fluido tiene que haber una diferencia de presión. O sea, acá tenemos una presión de entrada, y acá va a haber una presión de salida. Entonces, ¿estas presiones van a ser iguales? ¿Va a ser igual a la presión de entrada del fluido a la presión de salida de este fluido? Me pregunto. ¿Van a ser iguales estas presiones? ¿La presión que hay en la entrada del tubo y en la salida del tubo? Si el diámetro del tubo es igual tanto en salida como entrada, va a ser igual la presión. Ok, bueno, buen punto de que como el tubo tiene el mismo radio, entonces la presión debería ser la misma. Esto que habíamos hablado de que si disminuía el radio, aumentaba la velocidad y disminuía la presión, ¿no? Eran inversamente proporcionales. Pero acá entra en juego otro factor, el que yo puse en azul, la resistencia. Entonces, hay algo que se está resistiendo a que este fluido justamente fluya. Entonces, a medida que pase el tiempo, las presiones no van a ser iguales. Justamente la presión de entrada, para que fluya, tiene que ser mayor a la presión de salida. Es esto de que alguna vez habrán rellenado alguna torta, quizás, no sé si habrán usado alguna manga pastelera o habrán usado alguna jeringa con algún fluido. Em, para que fluya este fluido que tengo, necesito ejercer una presión mayor a la de la salida. ¿Por qué? Porque es lo que se está resistiendo. Entonces, al haber una resistencia, esta presión se va a ir perdiendo. Es como una fuerza de rozamiento, como hemos visto en el módulo 2 de dinámica. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Si no me dicen y lo charlamos. Entonces, claro, la variación de presión o diferencia de presión que va a haber de esta presión de entrada y presión de salida está relacionada con el caudal y la resistencia hidrodinámica. La resistencia que tiene el fluido justamente a fluir. Entonces, si aumenta, miren la ecuación que yo escribí ahí.
Si aumenta la resistencia, ¿qué tendría que pasar con la diferencia de presión para que el caudal se mantenga constante? O sea, si aumenta esta resistencia, ¿qué tiene que pasar con el caudal? ¿Qué tiene que pasar con el caudal? Con este, ¿qué tiene que pasar? Perdón, ¿qué tiene que pasar con la diferencia de presión para que el caudal sea constante? Ahí va la pregunta. ¿Qué tiene que pasar con este para que este caudal sea constante? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué les parece? Quiero que el caudal sea constante, que tenga la cantidad de ese volumen por unidad de tiempo que esté fluyendo. Si ¿Tendría que aumenta la aumentar? resistencia, ¿qué pasa con la diferencia de presión? ¿Tendría que aumentar? Tendría que aumentar, claro. A mayor resistencia tiene que haber mayor diferencia de presión. Es esto de que ahí tenemos diversos fluidos, ¿no? Como hablábamos de el dulce de leche, por ejemplo, que es tan rico y más ahora a la mañana para una tostada con el mate o con el café, viene súper bien. ¿Todos los dulces de leche son iguales? Me preguntó. No, ¿no es cierto? No son iguales. Tenemos diferentes tipos de dulce de leche. Más allá de la marca, puede ser un dulce de leche clásico, un dulce de leche repostero. ¿Qué diferencia hay entre el clásico y el repostero? Uno es más denso que el otro. Uno más denso que el otro. Ok, sí, tiene mayor densidad. ¿Y qué más? Con respecto a cómo fluyen. ¿Fluyen de la misma manera los dos? No. ¿No es cierto? Ahí veo a Anabela haciendo para que no en la cámara. ¿Cómo es la fluidez de uno con respecto al otro? ¿Cuál fluye El, di- menos? el repostero fluye menos al ser más pesado, podría ser, y el clásico fluye más rápido. Bueno, podríamos decir entonces que, claro, si yo quiero hacer una torta que esté rellena y que no se me salga, no salga por ningún lado el dulce de leche, o la quiero decorar, te usan de leche repostero, que es más espeso, si se quiere, que el otro dulce de leche que es más fluido. Enseguida, cuando lo colocamos, va a intentar a fluir, ¿no es cierto? Ahora, el repostero, si lo pongo en la manga pastelera, necesito mucha diferencia de presión para que fluya, para que haya un caudal. ¿Por qué? Porque se resiste más a fluir. Se resiste más a fluir. Entonces, como se resiste más, necesito mayor diferencia de presión. Y entra acá un concepto nuevo que es el concepto de viscosidad. Los fluidos son viscosos, tienen cierta viscosidad. Cuanta mayor viscosidad tenga, mayor se van a resistir a fluir. Entonces, aparece un concepto llamado viscosidad, que lo llamamos eta. Eta para nosotros es la viscosidad. ¿Sí? Que está relacionada con la fluidez de justamente, fluido. El agua es un fluido viscoso, pero tiene una viscosidad muy baja. La sangre es un fluido viscoso, tiene mayor viscosidad que el agua. Hablábamos de los dulces de leches. ¿Qué otro fluido se les ocurre que puede tener una viscosidad bastante importante? La- La miel, perfecto. Incluso hay de diferentes características, ¿no? Y si yo la caliento a la miel, ¿qué pasa con la viscosidad de la miel? Disminuye. Disminuye. O sea que la viscosidad también está relacionada con la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. Bien, nosotros no vamos a entrar en el modelo de la viscosidad relacionada con la temperatura, pero está bueno que tengamos algunos de estos conceptos. Entonces, hubo una persona llamada Poiseuille, que Poiseuille estuvo experimentando con fluidos, con capilares, que son estos tubos que tienen un radio muy pequeño,
y que eran muy largos, y encontró un modelo. Digo, vieron que en todas las clases, por lo general, yo empiezo a hablar de algo y de una cosa salimos a la otra y vamos construyendo las ecuaciones. Bueno, acá no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque es experimental. O sea, Poiseuille lo que hizo fue experimentar y llegó a estas conclusiones. Entonces, él pudo ver que el caudal, o esto lo vamos a llamar ley de Poiseuille, ley de Poiseuille, él pudo ver que el caudal es directamente proporcional a la variación de presión, ¿no? A mayor variación de presión que hay, mayor va a ser el caudal. Cuanto mayor presión ejerzo de un lado y menos hay de otra, mayor caudal voy a tener. Directamente proporcional a la diferencia de presión por pi por el radio elevado a la cuarta. O sea que a mayor radio que tenga en ese capilar, en ese tubo, va a permitir mayor caudal, lo cual es lógico porque también esta resistencia a fluir también se da con las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, cuanto menos contacto tenga con la pared del recipiente, mucho mejor. Pero es inversamente proporcional a 8. Este número sale en forma experimental por eta, que es la viscosidad, por L, que es L, el largo del tubo. Entonces, recordemos que si tenemos un tubo, este tubo va a tener una sección transversal, que es este corte del cual ya habíamos hablado anteriormente. Tenemos, si hay una sección transversal o en este tubo, tenemos un radio, que es la distancia desde el centro a cualquier parte de la circunferencia. Ahí salió medio horrible el radio, vamos a borrarlo. Al radio, si hay algo circular, aparece pi y tenemos la longitud L de este tubo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? No hay nada muy complejo teniendo en cuenta todo lo que ya hemos transitado, que hemos recorrido nosotros. Entonces, deberíamos ver en qué unidades se expresa eta, ¿sí? En qué unidades se expresa la viscosidad. Entonces, podemos trabajar en el Sistema Internacional de Unidades y eta se va a medir, se va a expresar en pascal por segundo. Es la presión que cae por cada segundo en el cual está fluyendo esta sustancia, valga la redundancia, fluido. Pascal por segundo. Y a esta unidad, pascal por segundo, que estamos en el Sistema Internacional de Unidades, se la llama Poiseuille. Poiseuille. Se la llama Poiseuille. No solemos utilizar el nombre Poiseuille, ¿sí? Para esta unidad. Decimos pascales por segundos. Y ya. Pero si estamos en el sistema de unidades pequeñas, en el CGS, ¿cuál sería la unidad de presión que deberíamos utilizar? Varias. Las varias. Muy bien. Entonces vamos a tener varias por segundos. Y a esta de acá se la llama Poids o Poise. Fíjense, como es más chiquita, es el apellido recortado, ¿no? Es como al Newton en el sistema CGS le hubiésemos dicho Newt, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. En el sistema internacional, Poiseuille, creo que lo escribí bien, Poiseuille, si lo escribí mal, me corrigen. Y si estamos en el sistema CGS, se llama Poise o Poids. Porque si es Poiseuille, debería ser Poids. Le podemos decir Poise, ¿sí? Así a lo campesino. Le podemos decir Poise. Y hay otra unidad que es la centésima parte de un poids.
O sea que ese PUA lo dividimos por 100 y aparece el centiPUA. Decimos que un centiPUA, un CP, es igual a 0,01 PUA. Así como en el sistema métrico, que hablamos de metro, decímetro, centímetro, bueno, aparece el centímetro, aparece el centiPUA. Es la centésima parte de un PUA. Entonces, si tenemos la viscosidad que nos la da el valor en Pascal por segundos, trabajamos todo con el Sistema Internacional de Unidades. Hacemos los pasajes de unidades correspondientes y trabajamos con el Sistema Internacional de Unidades. Si nos dice que la viscosidad eta está en PUA o en centiPUA, bueno, si está en PUA, trabajamos con el sistema CGS, unidades pequeñas. Y si está en centiPUA, la pasamos a PUA. ¿Sí? Y ahí trabajamos con esas mismas unidades. ¿Me explico? ¿Sí? Aunque en realidad las que importan para esto, después lo vamos a ver en algún que otro ejercicio, es que no hace falta trabajar todo con el internacional o todo con el CGS. Mientras que las unidades de estas dos macheen, es suficiente. Porque fíjense que se va a cancelar diferencia de presión en Pascal, eta tiene que estar en Pascal por segundo, porque se va a cancelar. Y me va a quedar el segundo, que el segundo es del internacional y del CGS. Y si la diferencia de presión acá está en varias, eta también tiene que estar en varias. Varias se va con varias y nos queda el segundo. ¿Me explico? Ahora, lo que sí, todas las demás tienen que machear, ¿no? Porque si no, voy a llegar a cualquier otra unidad, nada que ver. ¿Soy claro hasta ahora? ¿Sí? Bien, entonces, si ustedes se fijan, acá estamos diciendo que la diferencia de presión es el caudal por la resistencia. Despejemos acá el caudal, desde esta que está acá arriba. El caudal es igual a la diferencia de presión y R pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, R, acá tenemos el caudal, acá tenemos delta P, entonces todo el resto de la ley de Poiseuille tiene que estar relacionado con R, ¿no? Todo lo que está acá tiene que estar relacionado con R. Y justamente R es igual a 8 por eta por L sobre pi por radio a la cuarta. ¿Sí? Eso es la resistencia, si queremos calcular solamente la resistencia, lo cual es raro, ¿sí? Que nos pidan eso, o directamente utilizamos con la ley de Poiseuille, reemplazamos todos los valores y ya está. Me queda contar una cosita más, creo, y con eso terminamos la teoría del día de hoy. Podríamos hablar acerca del vidrio, que también se considera que es un fluido con una resistencia muy grande. Podríamos hablar de la brea, podríamos hablar de un montón de cosas, pero como es virtual, vamos al punto que necesitamos trabajar nosotros. Hay algo más que se llama unidad de resistencia periférica, unidad de resistencia periférica, y es una unidad de resistencia. Entonces, despejando de esta ecuación, R pasa multiplicando, Q pasa dividiendo. Nos queda que la variación de presión sobre el caudal. Entonces, esta resistencia, si trabajamos nosotros la diferencia de presión en milímetros de mercurio, como solemos trabajar en el cuerpo humano, sobre el caudal en centímetros cúbicos por segundos, a esto se lo llama, a esta unidad, unidad de resistencia periférica, URP. Entonces, si en algún ejercicio nos pide calcular
la resistencia periférica total, o que el resultado lo demos en URP, me está hablando de unidad de resistencia periférica y quiere que la respuesta la dé en milímetros de mercurio sobre centímetros cúbicos por segundo. ¿Sí? Eso es URP. Cuando nos queda esta unidad, milímetros de mercurio sobre centímetros cúbicos por segundo. Así como decíamos que el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Bueno, esto es URP, unidad de resistencia periférica. ¿Estamos de acuerdo? Creo que dije todo, creo que conté todo. No me acuerdo si me quedó algo. Lucas, ¿faltó algo? No me acuerdo. Digo, teniendo en cuenta. Creo que está todo. Bien, excelente. Y si quedó algo que hablar de la parte teórica, lo charlamos. Sí, esta parte teórica es un poco más sencilla, porque lo que vamos a usar principalmente son estas ecuaciones que está acá, que es la ley de Poiseuille, que como dije es experimental. Sí, no puedo hacer la deducción de la fórmula como hemos hecho con todas las anteriores, desde que empezamos la cursada. Y tenemos esta de la variación de presión, que es igual a Q por R, que lo estuvimos interpretando recién. Tengamos en cuenta que cuando fluye, no tenemos este fluido, tiene que haber una diferencia de presión, si no, no va a fluir. Si la presión de entrada es igual a la de salida, no va a fluir. ¿Sí? Tiene que haber de entrada una presión mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia va haciendo que se vaya perdiendo presión. ¿Sí? Si me da al revés, que la presión de salida es mayor que la de entrada, y porque evidentemente fluye al revés, ¿no? Está yendo en contra de lo que estamos suponiendo nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, dejo de compartir. Bien, perfecto. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Me pone contento porque somos 50, somos un montón. Espero que todos estén ahí escuchando la clase, que estén atentos y atentas a la clase, lo que estamos charlando, y que no que lo hayan puesto simplemente para decir, bueno, estoy en la clase y nada más, ¿no? Ahí no tiene tanto sentido, sino. Bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre. ¿Ejercicios? Digo, a lo que hacemos siempre después de hablar de la teoría, ¿verdad? Voy a entrar al campus para buscar los ejercicios. Vamos a ver qué ejercicios tenemos. Creo que la teoría es muy cortita, ¿verdad? Hola, profe, buen día. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Te hago una consulta respecto a la hoja de fórmulas. Sí. Bueno, acá en fluidos reales me dice, no sé si estoy leyendo bien o no, pero dice Tranquilo. que la potencia es igual a la sumatoria de presión por el caudal. ¿Esa fórmula de dónde estaría saliendo? ¿O cómo A la... ver, espera que vamos entonces a la hoja de fórmulas a chusmear, a ver todos juntos qué tenemos ahí. Taratán, tatatán, ¿dónde están? Materiales de estudio, no. ¿Dónde estamos? Espera que no la encuentro. Acá, fórmulas y equivalencias. Deben estar acá, la hoja de fórmulas. Vayamos a ver la hoja de fórmulas. Fluidos reales. Acá, donde la potencia es delta P por Q, ¿no es cierto? Ahí estamos. Sí. Bien, no vamos a calcular potencia. Ah, ok, o sea, eso no... Ok, perfecto. No, esa partecita que está ahí no la vamos a calcular nosotros. Lo mismo resistencias en serie, resistencias en paralelo, tampoco. Antes sí, había ejercicios, teníamos ejercicios para sumar resistencias en serie, en paralelo, ver qué pasa con los caudales. Sí, esto cuando tenemos ramificaciones. Sí.
¿sí? Como cuando teníamos con los fluidos ideales, que aplicábamos el principio de continuidad y que teníamos que el caudal de entrada era igual a la suma de los dos caudales cuando se dividía el tubo en esa bifurcación, ¿no? Entonces, Sí. esto no lo vamos a ver. Antes estaba, pero se sacó, no lo tenemos más. Ok, entonces lo tacho para... Porque no estuve Dale. presente en las clases anteriores y bueno, nada. Bueno, no hay ningún problema, podés tacharlo Dale. si querés, pero recordemos siempre, que esto es bueno decirlo, recordemos todos que para el día del examen, para el día del parcial, ustedes tienen que llegar a clase media horita antes se sugiere, ¿sí? Lleguen bien temprano y con la hoja de fórmulas en blanco. La misma que tienen ustedes en el campus, esa misma la imprimen, ¿sí? De un lado doble faz o la pueden imprimir simple, ya deberían ir preparándola y que esté en blanco, que no tenga nada escrito salvo sus nombres o su nombre y apellido. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Dale, gracias, profe. No, por nada. Bueno, voy a compartir pantalla de los ejercicios. Acá. Ejercicio número 1. Se debe construir un bebedero para abastecer de agua. Viscosidad, ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso? ¿Viscosidad? Un centipoise. Sí, un centipois, Centipois. un centipoise, sí, como le quieran decir, no hay ningún problema. Un centipois, o sea que es la centésima parte de un pois. ¿En qué sistema me está dando esa viscosidad? CGS. CGS, bien, bien, de unidades pequeñas, ¿no es cierto? Aparece la varia por el segundo, la centésima parte de varia por segundo. Bien. Dice, calcule la longitud necesaria, o sea, L, de la tubería cuya sección es de 3,14 centímetros cuadrados. Me da la sección, no me está dando el radio. Aunque ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto vale el radio? Sí, ya lo sabemos. Sabiendo que a lo largo de la misma, en una hora, circulan 180.000 centímetros cúbicos de agua. ¿Qué dato me está dando? Que circulan en una hora 180.000 centímetros cúbicos de agua. No, porque yo- ¿Qué dato es? El caudal, perfecto, caudal, manteniendo una diferencia de presión de 0,19 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos ejercicios cuando tenemos líquidos reales? ¿Se acuerdan que siempre hablamos, no? Bueno, estamos en dinámica, primero imagínatelo. Imagínate el ejercicio, imagínate qué está pasando con energía lo mismo, con cinemática lo mismo, con hidrostática lo mismo. Imagínate qué pasa y después haz una representación, ¿no? Acá tenemos que ser prolijos y escribir uno abajo del otro todos los datos que tenemos. Fíjense que estamos en un montón de sistemas de unidades, los datos que nos da. Entonces, tengo que copiar los datos uno abajo del otro, bien prolijos, esos datos, elegir un sistema de unidades. ¿Trabajamos con unidades grandes o trabajamos con unidades pequeñas? ¿Sí? Elijo uno de los sistemas de unidades, hago el pasaje de unidades, escribo la ecuación que voy a utilizar, claramente la ley de Poiseuille, hago el despeje correspondiente para calcular L, reemplazo los valores, calculo y termino el ejercicio. Acá no empiezan a escribir por cualquier lado en la hoja, sean prolijos, un dato debajo del otro, ponen esos datos, ¿sí? La magnitud, cuál es el dato, la unidad correspondiente, elijan un sistema de unidades, hagan el pasaje de unidades correspondiente, despejen la ecuación, reemplacen y calculen. Vamos, ustedes 10 minutos para hacer este ejercicio.
¿Dejo de compartir? ¿Quieren? ¿Ustedes ya lo tienen? ¿O sigo compartiendo para que lo vean de acá? Sí, puede dejar compartiendo, por favor. Dale, perfecto. Dejo compartiendo, no hay ningún problema. Bien. Dice el ejercicio, se debe construir un bebedero para abastecer de agua, viscosidad de un centipois, a un corral. Calcule la longitud necesaria de una tubería cuya sección es de 3,14 centímetros cuadrados, que a lo largo de la misma en una hora circulan 180.000 centímetros cúbicos de agua, manteniendo una diferencia de presión de 19 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, claramente con los datos que tengo y al haber leído que hay una viscosidad que es de un centipois, ya sé que estoy dentro de el universo de los fluidos reales, ¿sí? No de ideales. Entonces, vamos a los datos. Nos dice se debe construir un bebedero para abastecer de agua, viscosidad, eta, me da el valor de eta. Eta vale un centipois. Y si hablamos de un centipois, ¿de qué estamos hablando? ¿De 100 poa? Es la centésima parte. O sea que es al revés. En vez de multiplicarlo por 100, debería ser ¿qué? 0,01. Bien, dividirlo 0,01. por 100, ¿no? Es la centésima parte, es más chiquito. Es 100 veces más chiquito que 1. Muy bien. 0,01 pois. ¿Y qué es un pois? ¿Qué unidad coloco acá? Varia por segundo. Varias por segundos. Muy bien. Varias por segundo. Perfecto. Calcule la longitud L. ¿Cuánto vale L? Signo de pregunta. De la tubería cuya sección nos está dando la sección transversal, 3,14 centímetros cuadrados. Y con la sección que podemos calcular. El radio. El radio, ¿lo calculo? ¿Cuánto vale el Puede ser radio? igual que aproximadamente 1 centímetro, ¿no? Sí, 1 centímetro. Ahí va. 1 centímetro, ¿no? Recordemos que la sección es igual a pi por el radio elevado al cuadrado. La sección vale 3,14 centímetros cuadrados. Pi pasa dividiendo, que es 3,14, ¿no es cierto? Y todo lo demás, raíz cuadrado. Esto es el radio. Entonces, estos 3,14 dividido pi me queda 1. 1 centímetro cuadrado, que cuando apliquemos la raíz cuadrada nos queda 1 centímetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si no, lo podemos calcular, no hay problema. El radio 1 centímetro. Sabiendo que a lo largo de la misma, en una hora, circulan 180.000 centímetros cúbicos. Habíamos dicho antes que nos está dando el caudal, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Q es igual a esos 180.000 centímetros cúbicos por hora, en una hora. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Manteniendo una diferencia de presión, delta P, de 0,19 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sistema de unidades les parece que nos conviene trabajar? CGS. Muy bien, CGS, ¿no? Acá tenemos a la varia presente que nos está dando indicaciones, ¿sí? Entonces, milímetros de mercurio tiene que desaparecer, tiene que aparecer la varia, ¿sí? Tiene que machear este con este, tiene que machear este con este, y a su vez tiene que machear el segundo con el segundo de acá, ¿sí? Si no hago eso, no mantiene los mismos, se me va a complicar cuando yo quiera resolver. Estas son las, entre muchas comillas,
trampitas que tiene fluidos reales o que puede llegar a tener un ejercicio del parcial de fluidos reales. Entonces hacemos el pasaje de unidades. Tiene que desaparecer la hora. ¿Dónde la vamos a colocar? Arriba. Arriba. Arriba, muy bien. Y abajo, ¿quién tiene que aparecer? Los segundos. 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 ¿Cuál es más grande? ¿Una hora o un segundo? Una hora. Así que a la más grande le pongo un 1. ¿Y una hora equivale a cuántos segundos? 3600. 3600, hermoso. Bien, entonces hora se va con hora. Y si hacemos este cálculo, nos quedan centímetros cúbicos por segundos. ¿Cuánto nos da esto? 50. 50, perfecto. 50 centímetros cúbicos por segundo. Fíjense que era macheo, ¿no es cierto? Segundos con segundos. Por otro lado también tenemos centímetros. Bueno, este no lo vamos a usar, ¿no? Pero tiki, se fue. Centímetros, machea con centímetros acá. Y nos queda pasar los milímetros de mercurio. ¿A qué unidad? Varias. A varias, muy bien, para que puedan cancelar en la ecuación. Entonces, ¿dónde coloco en esta fracción equivalente los milímetros de mercurio? Abajo. Abajo. Y sabemos que son 760, ¿verdad? Milímetros de mercurio equivale a, y arriba varias, 1,013 por 10 a la 6 varias. Recuerden que esto que yo escribo acá, la equivalencia va a estar en la hoja del examen, ¿sí? Entonces, cancela milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. ¿Y cuántas varias nos quedan? Eh, 253,25. 25 varias. Fíjense que era varias. Este se me fue el colorcito. Acá. Este era, ¿no? Sí. Varias, machea con varias. Precioso. Leí el enunciado. Esperen que bajo un poco. Matando. Empieza a darle sol en esta ventana. Ahora sí. Leímos el enunciado. Elías. Sí, quería preguntar si la velocidad no tenía que ser en litros por segundos. En centímetros cúbicos por segundos. Claro, pero hasta ahora no lo usábamos así en el caudal que era, o sea, no sé, si, o sea, no entiendo por qué en este caso centímetros cúbicos por segundos. ¿Por qué no la dejamos en hora, decís? ¿O no la pasamos a litros por hora? No, ¿por qué no la pasamos a litros por hora? Eso, bien. Bueno, resulta que si nos fijamos en la ley de Poiseuille, si yo la escribo acá, ¿no? Digo que el caudal es igual a la variación de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por eta por L. Entonces, si hago esto, si escribo esta ecuación que la voy a utilizar, que es la que vamos a utilizar, si nos fijamos, el radio, tanto el radio como la longitud, van a estar en unidades de distancia. Van a estar en centímetros, por ejemplo, o en metros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando elevemos el radio a la cuarta, nos va a quedar centímetros a la cuarta. Y cuando abajo tengamos la longitud en centímetros, acá vamos a poder cancelar y que nos quede centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros ponemos litros, no va a cancelar en ningún lado el litro. Entonces tenemos que trabajar siempre en centímetros cúbicos por segundos, o podrían ser metros cúbicos por segundos. ¿Para qué? Para que se puedan cancelar con estas unidades de longitud que estamos elevando, por ejemplo, en el radio de la cuarta. Si yo dejo el litro, no voy a poder cancelar en ningún lado. ¿Me explico? O sea,
Hablando también de caudal, ¿no? Sí. Ok. Bien. Bueno, entiendo. Bien, si no se entiende algo, volvemos, ¿eh? No hay ningún problema, ¿sí? Como hacemos en clase. Bueno, en clase presencial, también es una clase esta. Entonces, necesito siempre trabajar el caudal en centímetros cúbicos por segundos o en metros cúbicos por segundos, para que puedan cancelarse las unidades, como vamos a ver ahora. Entonces, queremos calcular nosotros, acá nos está pidiendo el ejercicio, que calculemos L, la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a despejar. Como la longitud está dividiendo, vamos a pasar todo ese término multiplicando. O sea, Q multiplicado por 8 por eta por L es igual a delta P por pi por R a la cuarta. Como queremos dejar este solo, todo lo que lo está acompañando, 8, Q y eta, van a pasar dividiendo. De forma tal que la longitud de este tubo va a ser igual a la diferencia de presión por pi por R a la cuarta sobre el caudal por 8 por eta. ¿Me siguen con el despeje de la ecuación? Importantísimo que despejen bien. Importantísimo. Bien. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Reemplazar los valores? Reemplazar. Muy bien. Vamos a reemplazar. Nos queda que la longitud es igual. La diferencia de presión la tenemos acá. 253,25 varias, multiplicado por pi, multiplicado por el radio, que es 1 centímetro, que lo vamos a elevar a la cuarta. Recuerden que cuando elevo al cuadrado, al cubo, a la cuarta, cualquier valor, siempre lo coloco entre paréntesis. Acá mucho no va a cambiar, porque 1 a la cuarta me da 1. Sí, pero cuando no es 1, me voy a olvidar seguramente de elevarlo a la cuarta. Entonces, siempre que pongo una potencia, lo pongo entre paréntesis. Sobre el caudal, lo buscamos, acá está, 50 centímetros cúbicos por segundos, multiplicado por 8, multiplicado por eta. 0,01 varia por segundo. ¿Hasta acá me siguen? Y seguramente hasta acá llegó la mayoría. Veamos las unidades. Miren esto, chicos. Presten atención acá. Varia se va con la varia. Es lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Con este macheo de unidades. El segundo se cancela con el segundo. ¿Me siguen? Cuando hagamos, cambiar el color, cuando hagamos acá este cálculo, nos queda centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces, centímetro a la cuarta, vamos a cambiar de vuelta, centímetro a la cuarta se va este 4 con este centímetro al cubo. ¿Y en qué unidad nos queda? Centímetro. Centímetros, muy bien, centímetros. Por eso es que las unidades tienen que machear. Fíjense que, como yo les dije anteriormente, la unidad de la diferencia de presión tiene que machear siempre con la de eta. ¿Sí? Acá hacemos todo lo de arriba dividido todo lo de abajo. Está multiplicado. Usen paréntesis en la calculadora. Usen paréntesis en la calculadora, porque si no les va a quedar cualquier cosa. O pueden calcular por separado si quieren. A mí me gusta siempre calcular todo junto. Pero ya es un problema mío ese. ¿Cuánto da, chicos? A mí me dio, perdón, a mí me dio 1,27. Y sigue el número. Bueno, a mí me dio distinto. 198,9. Ay, sí.
Bien. 0,9, 0,8. ¿A mí me ha dado 0,8? No, 0,9, no me acuerdo. Bueno, estoy viendo acá, tenía el resuelto del año pasado. 0,9 entonces, centímetros, ¿verdad? Sí. Bien, si no les dio esto, revisen en la calculadora. Vamos, vuelvan a hacer la cuenta. Recuerden poner paréntesis. ¿Sí? Todo lo de arriba, primero, 253,25 multiplicado por pi, que usan el número pi de la calculadora, o ponen 3,14, no hay problema. Dividido, pero guarda, pongan paréntesis, 50 por 8 por 0,01. O sea que el tubo tiene que tener 198,9 centímetros. Casi 200 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de estos ejercicios? O sea, yo leo el enunciado 1, 2, 3, 4 veces. Después de leerlo, escribo los datos prolijos, uno debajo del otro. Prolijos, que se entiendan. Elijo el sistema de unidades en el cual voy a trabajar, hago los pasajes de unidades correspondientes, escribo la ecuación que voy a utilizar, la despejo, reemplazo, calculo. ¿Sí? Esta es la lógica cuando estamos trabajando con fluidos reales. ¿Sí? Profe, te hago una pregunta Sí. más. Dale. Viste que ahí ustedes digo porque un compañero también mencionó que el radio era de 1 centímetro. Sí. ¿El radio siempre va a ser de 1 centímetro? No, ¿No? no. En este caso particular porque dice que la sección es 3,14 centímetros cuadrados. Ah, ok. Solo en este caso. Ahora más vamos al 2. Que en el 2, tiki, cambia el radio. ¿Vamos al 2? Profe, una pregunta. Dime. En la fórmula esta, ¿podríamos haber multiplicado por pi arriba y abajo y utilizar la sección al cuadrado arriba Claro. sin Sí. calcular el radio? Exacto. Ok. Podríamos también haber utilizado la Profe. sección al cuadrado. Sí. Dime. Hola, perdón. ¿No hay problema? A mí sigue sin darme. Lo hice 3 veces y no consigo que Ok. me dé. Dale, hagamos una cosa. El resto pasa el ejercicio número 2, que yo no les comparto pantalla. Vayan haciendo el 2. Esto es como en clase, ¿no? ¿Sí? Estamos en clase. El resto siga con el 2 y vamos entonces con Martina. Martina, contame cómo estás escribiendo en la calculadora. ¿O querés que te dicte yo? No, sí, ahí te digo. Yo puse 253.25 por Sí, pi sí. por 1, o sea, en paréntesis, Ajá. dividido 50 por 8. Pará. ¿Lo elevaste a la cuarta? Ah, esa era mi duda, si te lo Pero tenía que igual ver o no. uno a la Pero cuarta igual queda no lo igual, levé ¿no? porque es 1 también. Por eso Bueno, escúchame, sé. ahí Martina, ahí pone igual. O sea que primero calcules Sí, todo lo de lo hice arriba. así también. No Pusiste me da. igual. Sí. Bien. Pusiste igual. Ahora pones dividido Sí. y escúchame. Abrí paréntesis. Ah, ok. Ahí intento Abrí entonces. paréntesis. Porque si no, la calculadora, ¿qué hace? A todo este resultado de acá arriba lo va a dividir por 50. Y el resultado lo multiplica por 8. Y yo le digo, no, flaca, escúchame, pará. Yo primero quiero, vamos en el azul, primero quiero que hagas esta multiplicación y después recién dividí. Ah, ok. Por eso Bueno, digo, usen sí. paréntesis. Ok, buenísimo. Listo, ahí Puedo intento. poner todo lo de arriba entre paréntesis, si quiero. Pongo todo lo de arriba entre paréntesis, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, escribo todo lo que está abajo, ¿sí? En el denominador, todo lo que está abajo, cierro paréntesis y pongo igual. ¿Victoria? Sí, siempre hay que, o sea, en este caso, por ejemplo, hay que elevarlo a la cuarta igual
aunque sepamos que centímetros a la 4 se va con centímetros cúbicos. Bien, una cosa es el número, muy buena pregunta. Una cosa es el número y otra cosa es la unidad. Entonces, acá 1 a la cuarta me queda 1, porque es 1 por 1 por 1 por 1, me queda 1. Pero cuando no sea 1, no me va a quedar 1. Como pasa en el ejercicio 2, que es 0,8 centímetros. Hay que hacer 0,8 a la cuarta y el centímetro a la cuarta. Hay que elevar a las dos cosas, al número y a la unidad. Ok, gracias. No, por nada. Comparto pantalla del ejercicio número 2. Ahí va. Dice, un médico desea transfundir a un paciente con un sachet de sangre A positivo, cuya viscosidad es de 0,9 pascal por segundo, o sea, Poiseuille es la unidad. No, pero no solemos decir Poiseuille, decimos pascal por segundo. Y la densidad 1,050 gramos por mililitro. Para esto dispone de una cánula de 1 metro de largo y radio de 0,8 centímetros. Sabiendo que se transfunden 500 centímetros cúbicos en el lapso de 10 minutos y la presión sanguínea en el sitio de inserción es de 12 milímetros de mercurio, considerando siempre que la velocidad de transfusión se mantiene constante, ¿no? Si no, no podemos utilizar la ley de Poiseuille. Nos pregunta cuál es la diferencia de presión entre el sachet y la vena. Hagan ese, que la parte B la explico después. Calculen cuánto vale la diferencia de presión. Vamos, los pasos. Leo el ejercicio, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer. Escribo los datos, todos prolijitos. Elijo un sistema de unidades. Hago el pasaje de unidades correspondiente. Escribo la ecuación. La despejo, reemplazo, calculo. ¿Vamos? Bien. Hagamos este ejercicio. Resolvámoslo. Dice, un médico decide transfundir un paciente con un sachet de sangre A positivo, cuya viscosidad es de 0,9 pascal por segundo. ¿Qué dato nos da? ¿Eta? Eta. Muy bien. Entonces, eta es igual a 0,9 pascal por segundo. Para esto dispone de una cánula de 1 metro de largo. ¿Qué dato es ese? La longitud. La longitud, L, 1 metro. Y radio, 0,8 centímetros. Claramente es el radio, ¿no? Acá no vale 1, vale 0,8 centímetros. Sabiendo que se transfunden 500 centímetros cúbicos en 10 minutos, ya habíamos hablado que este dato es el caudal, es el volumen por unidad de tiempo. O sea, son los 500 centímetros cúbicos en un lapso de 10 minutos. ¿Sí? Acá podemos cancelar si quieren este 0 con este 0 y nos queda 50 centímetros cúbicos por minuto. ¿Sí? La presión sanguínea en el sitio de inserción lo vemos después. Nos pregunta cuál es la diferencia de presión. Que es lo que yo les dije, hagan la parte A del ejercicio. Una vez que tenemos todos los datos prolijos, uno debajo del otro, tenemos que decidir en qué unidad trabajar. ¿Qué les parece? ¿En qué unidad trabajamos? ¿En qué sistema, si quieren? Vamos a usar el sistema internacional. Bueno, yo les voy a contar Yo otra elegí el cosa. CGS, profe, no sé. Está muy bien los dos, ¿eh? Está muy bien los dos, porque acá no me Pero dicen. Me está costando pasar las unidades de pascales a varias. Y pero vos sabés que entre pascal y varias hay una diferencia de 10.
Entonces van a ser 10 varias por segundo. Perdón, 9. Es 0,9 multiplicado por 10. Cuando hacemos la multiplicación 1,013 por 10 a las 6 varias sobre 1,013 por 10 a las 5 pascales nos queda multiplicado por 10. Pero yo voy a hacer una mezcla en este. Miren, me voy a quedar con pascales. Acá arriba esta la voy a dejar como está, no la voy a tocar. Y voy a trabajar con un sistema de unidades pequeñas. O sea, el metro lo voy a expresar en centímetros. Acá, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, directamente acá nos queda que la longitud es de 100 centímetros. Profe, Este de acá, sí. vos podés trabajar así porque después la diferencia de presión te va a dar en pascales o no. Claro, porque voy a terminar cancelando todos los centímetros y los segundos. Por eso puedo hacer mezclar unidades o sistemas de unidades. Bien, muy bien, Salvador, muy bien. El radio ya está en centímetros. Lo que tengo que hacer acá es cambiar estos minutos y para que aparezca el segundo. Entonces, multiplico por minuto arriba para que cancele. Minuto y abajo 60 segundos, ¿no? Entonces, minutos se va con minutos y hacemos 50 sobre 60, que nos queda 5 sextos. 5 sextos. 5 sextos de qué? De centímetros cúbicos sobre segundos. 5 sextos es 0,86 periódicos o 0,83. 0, Es ¿cuánto? 0,83 periódico. Bien, 0,83 periódicos. O lo escribo así, como quieran. Ahí va. Entonces tenemos todos en centímetros. Fíjense que las unidades machean. Centímetros, centímetros, centímetros. Machean por un lado. Luego tenemos por el otro segundos. Tenemos segundos. Y el resultado, como dijo Salvador, nos va a quedar en varias. Perdón, en pascales. ¿No? Leo pascal y digo varias. Es genial lo mío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escribimos la ley de Poiseuille. Sabemos que el caudal es igual a la diferencia de presión, o también está escrita delta P es igual en la hoja de fórmulas. Y por R a la cuarta, por 8, por eta, por L. Como siempre me acuerdo esta, lo escribo de esta manera. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces la variación de presión es igual al caudal por 8, por eta, por L, sobre pi por radio a la cuarta. Una vez que despejamos, reemplazamos. Ahí tenemos el caudal 0,83 periódicos en centímetros cúbicos sobre segundos, multiplicado por 8, multiplicado por eta 0,9 pascal por segundos, por la longitud 100 centímetros. Todo esto dividido pi por el radio, que es 0,8, lo pongo entre paréntesis, recuerdan, 0,8 centímetros, que lo vamos a elevar a la cuarta. Acá, si yo lo elevo a la cuarta, soné, no me va a quedar bien. Entonces, fíjense, unidades. Segundos, se fue con el segundo. Centímetro al cubo por centímetro, centímetro a la cuarta, que se va a cancelar. ¿Y en qué unidad nos quedó? Pascal. ¿Me explico cuando digo que no hace falta hacer todo pasar todo al mismo sistema de unidades, mientras que nos demos cuenta de esto que estoy contando? Si no,
es, no le doy bola al profe lo que me está diciendo que puedo mezclar, sino que me mantengo y digo, bueno, paso todo al sistema de unidades pequeñas, CGS, o paso todo al sistema internacional, ¿sí? Si no se dan cuenta de esto, no hay ningún problema. Trabajan en alguno de los dos sistemas y listo. ¿Esto da cuánto, chicos, en pascales? Recuerden poner 464,40 puede ser. bueno, pascales, ¿verdad? Recuerden poner paréntesis, ¿sí? Vamos a ver cuánto da este. Sí. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Acá tenemos la diferencia de presión. Ahora voy a traer la parte B. Voy a traer la parte B para que la analicemos juntos. Dice, escucha. Dice, ¿cuánta presión debería tener el sachet como mínimo, ese sachet de sangre, para que se mantenga la velocidad de transfusión? O sea, como mínimo la energía para vencer las fuerzas de rozamiento y llegar con una presión superior a 12 milímetros de mercurio y mantener la velocidad de flujo. ¿Sí? Entonces, piensa en esto. Tenemos un médico que desea transfundir un paciente, ¿sí? Con un sachet de sangre y que tiene una cánula de 1 metro de largo y la zona en el sitio de inserción es de 12 milímetros de mercurio. O sea, tenemos el brazo de una persona. Supongamos que es en el brazo, ¿sí? Tenemos la jeringa, la butterfly o la jeringa que se utilice para transfusiones. Tenemos la cánula y tenemos el sachet de sangre. No se me complica dibujar, porque soy malo dibujando, en realidad. No es que se me complique y nada más. Entonces, tenemos acá sangre, ¿sí? Que va a ir por esta cánula para que pueda ingresar en la zona de inserción. ¿Me siguen con el cuento? Entonces, acá en la zona de inserción hay una presión de 12 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere hacer la sangre en la zona de inserción? La sangre del paciente. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere entrar? ¿Salirse? Quiere salir, ¿no es cierto? Está empujando para afuera. Está empujando para afuera. Y acá hay sangre en este punto donde está la inserción que quiere entrar. ¿Verdad? Entonces, entre esta zona que está acá y esta zona que está acá arriba, digamos, en la cánula, mejor dicho, acá en este metro de largo, hay una diferencia de presión. O sea, la sangre fue perdiendo presión. ¿Por qué fue perdiendo presión? Porque tiene viscosidad. Pierde presión y hay una diferencia de presión en este metro de largo de 464,4 pascales. ¿Me siguen? O sea que si acá arriba la presión es de 464 pascales, acá abajo la presión va a ser de ¿cuánto? Si acá arriba en esta zona, acá, la presión es de 464,4 pascales, ¿cuánto va a valer la presión acá abajo? Después de atravesar 1 metro de cánula.
Tendría que ser 0 si la diferencia es la misma. Exacto, tendría que ser 0, ¿no? Porque hay una diferencia de presión. Entonces, va a perder en ese metro de longitud de la cánula estos 464 pascales. Entonces, va a llegar con una presión de 0, ¿sí? Y hay una presión que quiere salir. Entonces, ¿cuánto debería ser la presión? ¿Cuánta presión debería tener el sachet como mínimo? ¿Qué presión debería haber acá arriba, acá? Esperen que agarre cualquier marcador. Acá cuánto debería ser la presión acá arriba para que mínimo lleguen acá abajo en vez de 0, 12 milímetros de mercurio. ¿Qué deberíamos hacer primero? Primero de todo, antes de seguir hablando. ¿Pasar a pascales? Bien, pasar a pascales. Esos 12 milímetros de mercurio, pasarlos a pascales. Multiplicamos por una fracción equivalente. Abajo milímetros de mercurio para cancelar. Y arriba pascales. Cancelamos mercurio con milímetros de mercurio. ¿Y estos cuántos pascales nos quedan, chicos? 1599. 1599,47 47. pascales. O sea que acá hay una presión de 1599,47 pascales que quiere salir. Estos 12 milímetros de mercurio que quieren salir. 1599,47 pascales. Entonces, si hay una presión que quiere salir y la presión propia de este sachet o de la cánula es 0, ¿qué va a pasar? Va a salir la sangre. No lo voy a transfundir al final, sino que le estoy sacando sangre. Entonces, ¿de cuánto tendría que ser la presión acá arriba en el sachet para que la sangre ingrese? ¿Qué creen? ¿Y sumar todo? Habría que sumarlo, ¿no es cierto? Habría que sumar 1599,47 más 464,4. ¿Cuánto nos da eso? Hagan la suma. $2063,87. 2000, esperen que escribí cualquier cosa. 2063,87 pascales. Entonces pensemos esto es el resultado, ¿no? Que nos pide la parte B. Pensémoslo un poco. Si entre los extremos de esta cánula hay una pérdida de presión, se pierden 464,4 pascales, si la presión acá arriba, donde yo puse P, es de 464, abajo llegan 0. Y abajo tienen que llegar mínimo 1599,47 para que las presiones se igualen. Entonces, deberíamos elevar el sachet o ponerlo en alguna posición, este sachet, como habíamos hecho en el módulo anterior, para que tenga una presión de 2063,87 de forma tal que por la viscosidad se pierdan estos 400 y algo en este metro de cánula y puedan llegar 1599 a la vena. Me explico, a la vena, la zona de inserción, no, digo, la vena.